Mais dans les autres films où le scénario était passé entre les mains de 5-6 personnes qui avaient été défrayées royalement un mois au Trianon, à Versailles, en se moquant du producteur, tous ces trucs-là, et ça donnait des films vraiment aberrants. On en voit de temps en temps à la télévision. Évidemment, le passé leur a donné une espèce d'homogénéité. Bon. Decía el gran teórico George Lucas que cuando se inventó la ficción en el cine, se inventó también la crítica cinematográfica. De esto parte la idea de entender el cine como un arte, y que la crítica tenga una función supeditada a estas técnicas. Tengamos en cuenta que tanto como los hermanos Lumière como los creadores del cinematógrafo hicieron esos inventos con el fin no de entretener o inventar historias, sino de retratar la realidad de aquella época. Dentro de lo que podríamos llamar una primera generación de grandes teóricos de cine, sobresale la figura de Bela Balas, quien profundizó en la idea de una producción cinematográfica. Bela Balas nace en Hungría en 1884 y muere en la ciudad de Budapest en 1949. Fue un teórico, director y guionista de cine, dramaturgo, novelista, poeta y crítico. Se graduó en filología y en filosofía. Participó en la famosa Revolución Húngara de 1919, cuyo fracaso lo obligó a emigrar primero a Viena y Alemania y posteriormente a la Unión Soviética. En Viena se convirtió en un prolífico crítico cinematográfico. Su primer libro sobre cine, El hombre visible, de 1924, es probablemente su obra más conocida. Toda su crítica a la producción se basa en un ensayo que titula El espíritu pequeño burgués, base de la producción cinematográfica. En esta nos menciona que existe una producción capitalista que tiende a naturalmente obtener el mayor provecho posible. Por consiguiente, se ve obligada a ir al encuentro de la ideología de las grandes masas sin renunciar a la suya propia. Por razones de taquillas tiende a dirigirse a las capas inferiores, pero solo aquellas cuyas exigencias puede satisfacer sin poner en peligro los intereses de la clase dominante. Por eso, su principal interés es la ideología de la pequeña burguesía. La pequeña burguesía es un término que originalmente se refería a los miembros de las clases económicas medias bajas en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, como los pequeños comerciantes, banqueros, artistas y sirvientes. Desde el siglo XIX, el término fue utilizado por Marx y los teóricos marxistas para referirse a una clase social que incluía a los mercaderes y a los profesionales, tanto como los herreros, panaderos, curtidores, cerrajeros, zapateros, orfebres, etc., que dependían enteramente de la venta de su fuerza de trabajo para su supervivencia. Para Bela Balas, la pequeña burguesía es aquella categoría social que considera la vida desde un punto de vista social y apolítico. Su egoísmo es solitario porque no ve lejos y para ella solo es el real el ambiente circundante. El pequeño burgués trata de ocultar sus propias limitaciones. Está la gran interioridad del idilio, fuera de él la gran romanticidad. A esta correlativa contradicción se adaptan los temas esenciales de las películas en base de la producción capitalista. El autor nos menciona varias características que tiene el film pequeño burgués, por ejemplo, el idilio amoroso, la intimidad doméstica, la propiedad privada o más precisamente la pobreza con dignidad. Aquella idea de que no importa la pobreza, sino que está por debajo de ser alguien feliz, algo que pudimos ver en algunas películas del cine de oro mexicano, por poner un ejemplo. ¡Orden! ¡Hay orden, compañera! ¡No vayan a botarnos! Romántico es, pues, lo lejano y todo lo que está y debe permanecer alejado. Todo lo que amenace la santa paz doméstica es rechazado. Romantizar es la medida defensiva de la pequeña burguesía. El happy end de las películas existe para mantener con vida esta fe. Por muy desgraciada que sea la condición del pequeño burgués, lo peor seguirá siendo para él un cambio, cualquiera que sea, porque para quien no concibe ninguna relación histórica ni social, cualquier cambio representa el caos más oscuro. What did you do that for? I'm wondering whether I'd like it. What's the decision? I don't know yet. El amor es quizá la cosa más fácil de tratar sin preocuparse por la lucha de clases. Dice Bela Balas que el problema no es que impere el amor, sino que impere el amor por encima de la lucha de clases. Algo similar, dice, de los sentimientos familiares. El filme norteamericano explota el sentido de la familia. Las dichas de la familia, según el cine, son la emancipación de toda justicia. Habría que aclarar que para Bela Balas no es que la familia no importe en realidad, o el amor, sino que no debería importar tanto como los fines sociales. Dice Bela Balas que la crítica se ha convertido también en naturalista. Una vez que las artes, en este caso el cine, demuestra que no es necesario comprometerse, la crítica no va a ser el que dé la idea de lo contrario. Y esto ha devenido en que la crítica dé más importancia a lo técnico que a la esencia de la película. Pone en ejemplo las películas de Chaplin, donde se cuestiona la realidad de sus películas. La propia crítica, que plantea para el cine exigencias naturalistas, no puede entusiasmarse con Charlotte. ¿Acaso las películas de Charlotte muestran la vida tal y como es verdaderamente? ¿Acaso la vida es algo así como la de aquellos que buscan el oro en la quimera del oro? Y ante todo,
¿Acaso el rostro de Charlotte es un rostro de la realidad de todos los días? Sin embargo, de las escenas grotescas y fantásticas de Charles Chaplin se puede extraer el sentido de la verdad. El contrario de falso no es verdadero, sino justo. El contrario de mentiroso no es verdadero, sino verídico. En el arte, el contrario de no verdadero no es el dato de realidad, el documento, sino todo lo que está vivo y es objetivamente significativo. El autor nos menciona que hay un film absoluto y uno abstracto. Aquí habla básicamente de las formas y de los fondos de una película. Cita a Eisenstein, famoso director de El acorazado Potemkin, Octubre o Iván el Terrible, donde manifiesta que no se puede pretender que la forma y el fondo se absorban de la misma forma. Por eso que el cineasta ruso, como todo el cine de su época, le daba mucha importancia al montaje. Ballas contradice esta idea y dice que lo más importante es la sustancia de la película, o sea, el fondo. El mensaje dice que no se debe separar esa sustancia de la abstracción de la forma, ya que no se puede dar una forma sin que esté supeditada al fondo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los análisis de películas donde el color muestra una emoción o una ambientación muestra una precariedad, etc. El espíritu de la técnica no puede circunscribirse a su utilización ocasional, nos dice Bela Ballas. Del interés del productor y las exigencias del consumidor determinan el carácter de la mercancía. De la ideología del capital y de la ideología pequeño burguesa nace el 95% de las películas hechas en Europa y en Estados Unidos. El cine no nace sobre un escritorio o un rincón de un estudio cinematográfico, nace por ley de mercado. El cine es el arte de ver, pero ver, ¿qué cosa? ¿La realidad? ¿Lo imaginario? ¿Los sueños? ¿Las concepciones idealistas? ¿La verdad social? Al final, la crítica de cine es la teoría de la vista, de la imagen, y también es preguntar qué es lo que se debe ver. Para Bela Ballas, seguramente lo más sensato es lo segundo, el que se vea en el cine la realidad social, en su caso, el socialista o revolucionario, pero no debemos supeditar el arte cinematográfico a solamente esa idea, puesto que el tiempo y el cine han cambiado desde aquella época. Ahora, habría que preguntarnos, ¿el cine debe ser el símbolo del progreso o solo debe circunscribirse al mero entretenimiento? No olvides dejar tu like y suscríbete.